concierne acerca del método explícito. Primero que todo, cabe resaltar que para el método explícito e implícito existen unas condiciones ya establecidas para que estos dos métodos se cumplan de forma unidimensional. Dichas condiciones son las siguientes. Debe existir una barra delgada de cualquier material que conduzca el calor con una distancia considerable, y esta barra debe estar totalmente aislada excepto en sus extremos. También debe haber una variación de la temperatura en dichos extremos para que se cumpla el objetivo de estos dos métodos, que es que por medio de la ecuación de conducción del calor, al realizar unas aproximaciones numéricas a estas dos derivadas parciales, podamos encontrar la temperatura a lo largo de la barra en un tiempo determinado. Volviendo acá a la ecuación de conducción del calor, observando esta derivada parcial de grado 2, en donde nos relaciona la temperatura con el espacio o la longitud de la barra, y del otro lado encontramos la derivada parcial que nos relaciona la temperatura con el tiempo. Como mencioné anteriormente, vamos a realizar una aproximación numérica a estas dos derivadas parciales de la siguiente forma. Observando este gráfico, para entender mejor de dónde salen esas aproximaciones numéricas o aproximaciones finitas, en donde tenemos estos tres puntos, en donde tenemos aquí a TI, de este lado tenemos a TI más 1 y de este lado tenemos a TI menos 1, en un tiempo L, un tiempo T a la L. Entonces vamos a buscar a un delta de X de la barra unas nuevas condiciones de temperatura a un L más 1 del tiempo de las condiciones iniciales. Para eso tenemos que realizar las aproximaciones numéricas de las derivadas parciales de la siguiente forma. Para la derivada parcial de grado 2 tenemos una aproximación numérica centrada que fue sacada de este esquema. Entonces tenemos que TI más 1 L menos 2 TIL más TI menos 1L sobre delta de X cuadrado. Cabe observar que para esta malla el delta de X va a ser igual para todos los puntos. Para la otra derivada parcial tenemos la aproximación numérica de esta forma. A reemplazar estas dos aproximaciones numéricas en la ecuación de conducción del calor, tenemos la siguiente ecuación, en donde K, delta de X y delta T son coeficientes constantes, ya que nosotros los ponemos, puesto que K, como es el coeficiente de difusividad térmica del material, ya es un valor conocido debido a que es una característica del material. Delta de X es las divisiones que nosotros le vamos a hacer a lo largo de la barra, y delta T es el tiempo ya determinado del estudio de esta conducción del calor. De esta ecuación tenemos que sacar ese punto TI, el cual vamos a estudiar. En este caso, como vamos hacia adelante, vamos a despejar de esta ecuación TI L más 1. Pero, ¿qué tal que para esta ecuación no nos den el coeficiente K? No hay problema, ya que tenemos o podemos, por medio de la ecuación del coeficiente de conductividad térmica, que es K', que es igual a K por la densidad del material por la capacidad calorífica del material, podemos despejar K, que es el coeficiente de difusividad, de esta forma. Entonces, de igual manera podemos hallar K, si no nos los dan en algún ejercicio. Está bien. Continuando con lo que estaba mencionando anteriormente, que tenemos que despejar a TIL más 1, nos queda de la siguiente forma. Como podemos observar, encontramos este
término lambda, pero ¿qué es? No es nada más que por decirlo así, la transformación de k, delta de x y delta t, que son coeficientes constantes. Estos tres los convertimos en un solo coeficiente constante. ¿Cómo se hace? De esta manera. Lambda es igual a k por delta t sobre delta de x al cuadrado. Y de esta forma podemos encontrar la temperatura a lo largo de la barra en cualquier tiempo establecido. Esto se hace por medio de la herramienta Excel para mayor agilidad, pues van a salir un montón de ecuaciones que nos vamos a demorar una eternidad a mano en realizarlas, y pues utilizamos Excel para mayor comodidad. Continuando con la explicación del método explícito, ahora vemos cuando hay estabilidad y convergencia en este método. Vemos que hay estabilidad y convergencia cuando lambda toma valores menores iguales a un medio o delta t toma valores menores o iguales a un medio multiplicado por delta de x sobre k. Aquí se va a observar que los errores de las soluciones no van a crecer, sino que van a tender a oscilar. Si lambda toma valores menores a un cuarto, aquí se observa que las soluciones no van a oscilar. Y si lambda toma valores menores o iguales a un sexto, aquí se va a tender a minimizar el error, pero por truncamientos. Ya por último tenemos que considerar este caso. ¿Qué tal que encontremos un punto imaginario en nuestra malla? Por ejemplo, que tengamos esta malla que vaya de TI hasta TI más 1, es decir, este lado no lo conozcamos, pero por situación que nos ponga algún ejercicio o nos digan que necesitamos conocer estos valores del lado izquierdo de la malla, no va a haber problema debido a que por medio de las aproximaciones numéricas pues tendremos a la mano estos puntos sin ningún problema. Tendremos esta ecuación que tenemos acá, una derivada parcial de la temperatura con respecto al espacio, que va a ser igual a la aproximación numérica centrada de este punto, en donde tenemos que TIL más 1 sobre TI más 1, J menos TI menos 1, J TIL más 1 sobre un delta de T. Aquí se va a despejar el punto el punto imaginario que querramos hallar. Al despejarlo, supongamos que es I menos 1, ese punto lo vamos a introducir en esta ecuación que tenemos acá. Y pues no va a haber ningún problema y se resuelve de la misma manera. Bueno, continuando con la ponencia de métodos de diferencias finitas, con énfasis en los métodos explícito e implícito, desarrollamos lo siguiente. El método implícito. Este se puede utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Como vimos anteriormente, el método explícito da ecuaciones sencillas pero inestables, y los métodos implícitos dan ecuaciones más complejas pero son más estables. Como se vio en el anterior método, las formulaciones explícitas son por diferencias finitas tienen problemas de estabilidad, ya que este excluye información de importancia para su solución. La diferencia fundamental entre los métodos explícitos y los implícitos se ilustra en esta imagen.
en esta imagen. En la forma explícita, como vemos aquí, tenemos X puntos de malla usado en diferencia temporal y círculos de punto de malla usado en diferencia espacial. Como vemos aquí en el método explícito, este va de puntos generales a una solución particular. En cambio, siguiendo el concepto de MDT implícito, este nos dice que va de lo particular a lo general. O sea que teniendo este punto podemos hallar la aproximación de este y la aproximación de este. En la forma explícita aproximamos la derivada espacial para un nivel de tiempo L. Recuerde que cuando sustituimos esta aproximación en la ecuación diferencial parcial, obtuvimos una ecuación en diferencias con una sola incógnita, TL. Así podemos despejar explícitamente esta incógnita, como en la ecuación. En los métodos implícitos, la derivada espacial se aproxima en un nivel de tiempo posterior a L más 1. Por ejemplo, la segunda derivada se aproxima mediante esta ecuación que vemos aquí, que tiene exactitud de segundo orden. Cuando esta relación se sustituye en la ecuación diferencial original, la ecuación en diferencias resultante contiene varias incógnitas. Así, no puede resolverse explícitamente mediante simples manipulaciones algebraicas, como se hizo al pasar la ecuación. En alguno de estos, el sistema completo de ecuaciones debe resolverse simultáneamente. Esto es posible debido a que, junto con las condiciones de frontera, las formulaciones implícitas dan como resultado un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas con el mismo número de incógnitas. Por lo tanto, el método se reduce a la solución de un sistema de ecuaciones simultáneas para cada punto en el tiempo, como ilustra la ecuación esta. Para obtener K, que viene siendo la constante, la T con la L más 1, que era la variación que se hacía claro. Y como vemos, se expresa por esta fórmula, donde lambda, que es igual a K por la variación del tiempo sobre un delta X al cuadrado. En esta ecuación se aplica a todos los nodos, excepto al primero y al último de los nodos interiores, los cuales deben modificarse para considerar las condiciones de frontera. En el caso donde están dados los niveles de temperatura en los extremos de la barra, las condiciones de frontera en el extremo izquierdo de la barra y igual a 0, se expresa como esta fórmula. Vemos que T tiende a 0 con el intervalo de L más 1, donde esta parte de la ecuación da una función que describe cómo cambia el tiempo la temperatura de la frontera. Sustituyendo la ecuación se obtiene la ecuación en diferencias para el primer nodo interior. Para el primer nodo interior y igual 1, como apreciamos aquí, y nos da esta ecuación. De manera similar para el último nodo interior y M. Así es posible utilizar los algoritmos de solución extremadamente eficientes disponibles para los sistemas tridiagonales. Para la ecuación del calor del método implícito se hace una idea de diferencias hacia atrás. Como vemos aquí esta ecuación, se dan los pasos
y se da la convergencia para todo A. A continuación, realizaremos un ejercicio muy particular en el que estudiaremos la distribución de temperatura a lo largo de una barra. Leamos el enunciado. El enunciado nos dice: determine la distribución de la temperatura a lo largo de una barra de aluminio uniforme con 15 centímetros de largo para las condiciones de frontera mostradas en la figura. La figura nos muestra que para una temperatura en el punto 0 va a tener 135 grados y para una temperatura en el punto 15 o en el final de la barra va a ser de 45 grados, lo que nos muestra que va a ser constante a lo largo del tiempo. Además nos dice que consideremos los valores de K', que resulta ser el coeficiente de conductividad térmica, una variación o un incremento en X que va a ser a lo largo de la barra y un incremento en el tiempo de 0.1 en segundos. Además, el problema nos muestra para el aluminio, que es el material de la barra, unas propiedades como la capacidad calorífica y la densidad del material. Inicialmente, en este modelo planteado, lo que hicimos fue la recopilación de los datos. Tenemos el tipo de material, que es aluminio, tenemos la longitud de la barra, que es 15 centímetros, tenemos una temperatura inicial que es de 135 grados y una temperatura final que es de 45 grados, el incremento en el eje X, la variación del tiempo, el coeficiente de conductividad térmica, la capacidad calorífica del material, la densidad y además el coeficiente de difusividad térmica y el parámetro lambda, que luego les explicaré en qué concierne. Ahora bien, para el método explícito, esta ecuación que observamos aquí representará la distribución para cualquier nodo en un tiempo futuro, considerando los valores anteriores o iniciales y los de su frontera. Es decir, que para este caso, este valor despejado de la ecuación original va a representar el T sub I, representa el espacio X del nodo en el que estamos situados, a la L más 1, que representa el tiempo o el espacio que vamos a proyectar. Esto lo veremos explicado a la hora de realizar el ejercicio. Acá muestro un pequeño formato donde aplicamos de tal forma de que se pueda observar la distribución por nodo de la temperatura a lo largo de la barra. Inicialmente colocamos el tiempo, determinamos un tiempo prudente, en este caso lo estudiaremos para 20 segundos. Además, habíamos dicho que para un T inicial o un T sub 0, la barra iba a tener siempre una temperatura de 135 grados, por ende va a ser constante a lo largo de la barra, en este caso. Y para un T final o un T15, la barra va a tener un valor constante que va a ser 45, según lo especificado por el problema. Los valores, estos valores que están aquí, representan la longitud de la barra dividida en los incrementos. Si bien tenemos un incremento de 3, entonces la barra va a estar dividida efectivamente en 3, 6, 9, 12 y 15. Para un tiempo 0, la barra, por decirlo de este modo, se encuentra en reposo, por ende los valores iniciales van a ser 0. Procedemos a calcular el primer valor, que va a ser el T sub I para L más 1. Va a ser el espacio en X del nodo en el que estamos situados, de L más 1, que va a ser el tiempo a proyectar. En este caso utilizamos la fórmula. En
empleamos el T y L, que va a representar el valor en L, en el espacio L, en el nodo I, en X, más lambda, que es un factor que se determinó y es constante, multiplicando al término TI más 1 a la L, que representa en el espacio L la posición en el eje X de I más 1, menos 2 veces que multiplica al TI a la L. En el espacio L, el TIL fue el primero que sombreamos, más el TI menos 1 en el espacio L, que sería este valor. Toda la posición que representa el espacio X del nodo estaría representada a lo largo del eje X. Cerramos, y ese sería nuestro valor de la temperatura proyectada en ese nodo. Esta, así igual como la podemos calcular para cualquier nodo, lo que hacemos es expandirla y la llevamos al final. Esto representaría la variación o la distribución de temperaturas a lo largo de una barra. Hay algo muy particular, y es que cualquier nodo va a tener va a estar representado a partir de los valores del espacio anterior. Ahora bien, realizando una gráfica de temperatura con respecto a la longitud de la barra, la temperatura que escogimos va a representar la variación en los tiempos que determinemos. Es decir, en este caso grafiqué para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3, es un decir. Grafiqué, vamos a sombrear para el tiempo 1, o sea, cuando hay un segundo, podemos observar la variación de la gráfica. Para el tiempo 3, para el tiempo 7, 10, 13, 15, 17 y así sucesivamente hasta llegar al 20. ¿Qué pasa o qué estamos observando? Que a medida que pasa el tiempo, la temperatura tiende a incrementarse, y es lo que podemos observar claramente aquí cuando tiende a subirse las parábolas que representan la variación de la temperatura. Eso es todo. Luego de haber explicado la teoría del método implícito, vamos a proceder a realizar un ejercicio de que es la aplicación de diferencias finitas a la ecuación de calor por el método implícito. El ejercicio dice: determine la distribución de la temperatura a lo largo de una barra de aluminio uniforme con 15 centímetros de largo, para las condiciones de frontera mostradas en la figura. La barra tiene 15 centímetros de largo, tiene un tiempo inicial 135 grados Celsius y un tiempo final 45 grados Celsius. Para ilustrar mejor el ejercicio, se ha creado una tabla con las propiedades del material y los datos importantes. Tiempo inicial 135, tiempo final 45 grados Celsius, capacidad de conductividad del material 0.49, la coeficiente de difusividad térmica del material, densidad del material, capacidad calorífica del material y lambda. Lambda y el coeficiente de difusividad térmica del material lo calculamos con la siguiente fórmula. Lambda es calculado como K por delta de T
entre delta de x al cuadrado, y K es calculado como el coeficiente de conductividad entre la densidad del material por el coeficiente, la capacidad calorífica de este. Luego de tener estos datos, se ilustra la ecuación del método explícito ya despejada. Para este vídeo calcularemos unos nuevos datos de manera ilustrativa, para que la audiencia vea cómo se llena esta tabla. En la parte de arriba, longitud de la barra, se encuentra los valores de la longitud del material, que va de 0 a 15 con un tamaño de paso de 3, y el tiempo de 0 a 20 con un tamaño de paso de 0.1. Las condiciones de frontera son 135 en inicial y 45 el final. Para un tiempo 0, la temperatura es 0. Luego, estos datos de esta tabla son asumidos. Podemos usar los datos de la tabla del método explícito, o simplemente colocar datos asumidos que se encuentren entre 45 y 135 grados. En este caso haré que se encuentre en 55, puede ser 75, 85, cualquier dato, otra vez 75, no hay problema con esto. Llenamos la tabla hacia abajo. Luego de esto nos iremos a una tabla llamada valores calculados, donde introduciremos la fórmula del método implícito, la cual está dada de la siguiente manera. La eliminaré para efectos de ilustrarle cómo está dada. Lambda, fijamos lambda por un punto final tanto en el espacio como en el tiempo, más un punto que se encuentra en un tiempo y para una longitud más 1 por lambda. Fijamos lambda entre 1 más 2 veces lambda. Un momento, un error aquí. Más 2 veces lambda. Fijamos lambda. Nos faltó un punto final. Este aquí es un más por un punto hacia atrás en el espacio y hacia adelante en la longitud, hacia adelante en el tiempo. Le damos enter, calculamos todos los datos y para que vean cómo borrar contenido. Corremos y llegamos a en el tiempo 20. Podemos fijarnos que en el punto donde la longitud es 6 y el tiempo es 0,1, los valores que toma la ecuación acá: un punto hacia adelante en el espacio y en el tiempo, un punto hacia atrás en el espacio y fijado en el tiempo,
multiplicados por lambda. Luego de esto buscaremos disminuir el error que se produce. El error está dado por la siguiente ecuación: valor calculado menos valor asumido. Buscamos el mayor error que se pueda presentar en la siguiente, y está la fórmula de 39, que son los valores asumidos, y el de 39, que son los valores calculados. Enter y corremos. Los valores de frontera respectivamente son 0, estos de acá. Luego buscaremos el valor máximo de error dada por la ecuación y la función en Excel max, que arroja el número máximo. En este caso es 83.63. Luego de esto correremos una macro en la opción programador, donde dice grabar macro. Ya yo he grabado una macro que se llama, aquí le damos en macro, y se llama macro MI, método implícito. Esta macro la podemos ejecutar con control H, pero le mostraré en Visual Basic cómo hacer los ciclos para poder desarrollarla. Aquí está la gráfica que he realizado con los datos. Un momento para que se vea mejor. Un punto en la temperatura 135 y 45, y esta es la longitud de la barra. Ahora bien, cuando se hunde control H, corremos la macro para recalcular los valores del error usando estos valores que están acá. Unimos control H y él recalculará los nuevos valores. Luego de esto se verá cómo se han recalculado algunos valores y se ha disminuido el error en un pequeño porcentaje. Pero ¿qué queremos? Disminuir el error que sea más pequeño. Para esto correremos en Visual Basic, archivo, ver el código. Aquí tenemos el código que se abre al realizar la macro. Lo que haremos es abrir un ciclo con el do, loop while, y vamos a buscar la celda la cual queremos que el error disminuir el error, que es la que tenemos en este punto, que es esta, que está ubicada en la fila 38, columna 29. Nos vamos hacia la macro. Dice que coloquemos la fila separada por la columna, que es la 29, y le vamos a decir que el error sea menor de 0.01. Esto puede ser el tamaño que queremos que del error que a cual quiere que la cantidad de ciclos se detenga. Le damos a ejecutar, se correrá la macro. Correré la macro y luego le mostraré cómo ha quedado la gráfica después de esto. Luego de haber corrido la macro,
se hicieron las interacciones y tenemos el siguiente gráfico, que es balance de la temperatura a lo largo de la barra. En la abscisa de las X tenemos temperatura de la barra y abajo tenemos longitud de la barra. ¿Cómo varía la temperatura a través de la longitud? Tenemos que para un punto en la longitud de 2 centímetros a 3 centímetros, tenemos que podemos encontrar temperaturas alrededor de 20 grados, 40 grados, así sucesivamente. Espero les haya gustado el video donde explicamos los ejercicios del método explícito e implícito, así también como la teoría. Esto es todo y muchas gracias por su atención.